Precisamente hacemos contacto con Gonzalo Monroy, director general de la consultora GEMEC. Gonzalo Monroy, ¿cómo estás? Buenas noches. Él es especialista, le decía, en temas energéticos. Gracias por acompañarnos. Querido Juan, muy buenas noches. Qué amable. Bueno, pues lo que buscamos es entender las dimensiones de este aseguramiento que se da en el norte del país. Son por lo menos 15 millones de litros de hidrocarburo que vamos a ir desmenuzando este asunto, pero para entender, ¿para qué alcanzaría esto? No sé, se me ocurre, ¿para cuántas gasolineras, cuántos vehículos pudieran abastecerse con todo este combustible? Mira, lo que estamos viendo precisamente es, y dependiendo obviamente de la tipo de gasolinera y de dónde esté ubicada, no es lo mismo una en carretera que una zona metropolitana como Ciudad de México o Monterrey, pero típicamente podremos estar hablando de poco más de 340 gasolineras que tienen típicamente tanques de 45,000 litros. Es obviamente una cantidad bastante importante, poco más de 1,000 vehículos que podrían ser justamente abastecidos por este combustible ilegal, que eventualmente le roba mercado una parte a Pemex, pero también a otras de las marcas de distribuidores de otras marcas franquiciatarias que tienen los negocios plenamente establecidos de manera legal. ¿Qué pasa, por ejemplo, en cuanto al origen de este combustible? Todavía está la investigación en curso, pero lo primero que nos dicen, no fue robado de los ductos de Pemex y hay una versión, una posibilidad de que este combustible haya ingresado de forma irregular al país. Es correcto, y de hecho creo que podemos complementar incluso al propio gobernador Manolo Jiménez. Típicamente, y yo creo que vale la pena mucho hablar con claridad de los términos, y en realidad estamos hablando de tres fenómenos muy diferentes. Uno tiene que ver con el robo de combustible cuando van y pican algún ducto, y eso es simplemente eso, es robo. En este caso, por ejemplo, de este decomiso, estamos viendo que esto es contrabando. Pasan justamente estos trenes con otra fracción arancelaria típicamente lubricantes que paga una tasa de impuesto de 0% y que obviamente no es lubricante, es gasolina, diésel, algunos otros productos y con esto no se paga el IEPS. Aquí, hay que decirlo, no pierde dinero Petróleos Mexicanos, el que pierde dinero es el Servicio de Administración Tributaria, el SAT, que pierde el impuesto sobre todo del IEPS. Y el último tiene que ver con el adulteramiento del combustible, que este es precisamente formalmente el huachicol. Y esta segunda opción que nos das me suena al huachicol fiscal, de alguna manera lo han llamado así como tal, ¿no? Efectivamente, pero vale la pena decirlo, esto es contrabando y ese contrabando lo que hace, y es muy importante, Pemex no pierde dinero en el contrabando, pierde precisamente la hacienda pública por no poder captar esos impuestos, principalmente el IEPS. Gonzalo, nos han dicho en los últimos años, nos han hablado de este combate al huachicol, sin embargo, pues todo indica que esto permanece y no solo eso, pareciera que hasta incrementa. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuál es el desenlace de este tipo de combustible, ya sea extraído de los ductos o que entra de la manera que nos decías al país? ¿Cuáles son las líneas, los puntos en donde finalmente termina vendiéndose o consumiéndose? Son diferentes mercados, eso es importante mencionar. Por ejemplo, en el robo de combustible, este es el que típicamente vemos al lado de las carreteras, en algunos lugarcitos, en algunas covachas, donde ya sabes dónde preguntar y que te venden esta gasolina o este diésel robado, extraído ilegalmente. En el caso, por ejemplo, del adulteramiento, es muchas veces algunas gasolineras, algunas que hemos detectado en el Estado de México, pero principalmente en la región norte, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, que también lo hacen y le ganan algunos centavitos o pesos adicionales por cada litro. Y el caso, por ejemplo, del que nos ocupa de este decomiso, esto típicamente termina en dos áreas. Una, muchas veces con empresas que de fachada parecen que son empresas de logística, obviamente tienen una gran tráfico vehicular y con eso no levantan sospechas, pero al interior están justamente estos grandes tanques de los cuales de ahí se sirve la gasolina al público que lo decide consumir. Y el segundo es ofrecerlo directamente a empresas transportistas que no cargan directamente en las gasolineras, sino que tienen justamente sus despachadores propios. Obviamente dejan de comprarle ya sea Pemex o algún otro distribuidor al conseguir el combustible de alguna otra fuente. Eso es típicamente lo que ocurre. Gonzalo Monroy, yo sé que no eres especialista en seguridad, pero sí lo eres. Por ejemplo, hablábamos de temas energéticos, el trasiego, el traslado de estos hidrocarburos. Desde tu punto de vista, ¿cómo se podría reforzar
justo la logística para evitar que se siga dando tanto el robo de pipas, la extracción en ductos y por supuesto ahora este huachicol fiscal que está ingresando al país? Fíjate, esa es una pregunta complicada, Juan, pero estamos hablando sobre todo del Estado de Derecho. Y es importante mencionar de que, por ejemplo, cuando se hace un adulteramiento es una escala tan chica, hay que decirlo, o sea, estamos hablando de más de 13,000 gasolineras, obviamente es un problema menor. Sí es un cierto adulteramiento y mucha gente lo siente cuando sus litros le duran menos o le da un menor rendimiento, ahí es donde se dan cuenta. Obviamente el robo de combustible lo vimos mucho en 2019, cuando el presidente López Obrador cerró la refinería de Salamanca y también algunos ductos. Ahí en algún momento vimos a las fuerzas del orden, a la recién creada Guardia Nacional, básicamente vigilando las instalaciones petroleras. Eventualmente estas fuerzas del orden se fueron a hacer una especie de policía migratoria en la frontera de Chiapas con Guatemala y la infraestructura volvió a quedar vulnerable, cosa que es lo que hemos visto. Y eventualmente en el caso, por ejemplo, el que nos ocupa de este gran decomiso a través de carrotanques, de tren, o también lo que se ha visto en Guaymas y en Altamira a través de algunos buques, tenemos que hablar de la corrupción que hay alrededor de las aduanas y puertos de importación mexicanos. Si bien es imposible, dado el volumen de tráfico que hay en estas fronteras, es imposible revisar todos, una cosa de la dimensión que hemos visto, estos casi 15 millones de litros, es imposible de que puedan ocurrir sin la complicidad de las autoridades. No es cualquier cosa, poco más de 15 millones de litros de hidrocarburos asegurados. Gonzalo Monroy, yo te agradezco que nos hayas ayudado a dimensionar y a entender, pues, ante qué estamos con esta situación. Gracias y buenas noches. Por supuesto, Juan, un abrazo a ti y a todo tu público. Un abrazo de vuelta.